Bueno, ahora vengo a hablarles acerca del sacramento de la Eucaristía o sacramento de comunión. Ese sacramento también fue instituido por nuestro Señor Jesucristo. Lo instituyó en la cena que hizo el día de Pascua con sus discípulos, con sus apóstoles. Vamos a ver cómo nos lo relata a nosotros el evangelista de San Lucas, capítulo 22, versículo 19. Vamos a leerlo desde el versículo 14. Esto dice el Señor: a la hora determinada se puso a la mesa con sus discípulos y les dijo: he deseado vivamente comer esta Pascua con ustedes antes de mi pasión. Les digo que ya no la comeré hasta que se cumpla el reino de Dios. Empieza Jesucristo diciéndole que después de hoy, que Él deseaba muchísimo esa Pascua, comer esa Pascua con ellos. Jesucristo ya la estaba deseando, ¿sí? Pero también Él dice que después de hoy, de esa Pascua, ya no la volverán a comer, sino hasta que se establezca el reino de Dios, dice Jesús. Luego tomó una copa, dio gracias y dijo: tomen y repártala entre ustedes, pues les digo que ya no beberé del fruto de la vid hasta que llegue el reino de Dios. Luego tomó pan, va a instituir la Eucaristía. Luego tomó pan, dio gracias, lo partió y se lo dio diciendo: esto es mi cuerpo. Jesús tomó, ¿qué fue lo que tomó él? Un pan. Tomó un pan. Y a ese pan que él tomó lo bendijo, y cuando se lo dio a sus discípulos, les dijo él: coman porque esto es mi cuerpo. Está diciendo que ese pan que él les está dando a ellos es su cuerpo. Jesucristo quiso quedarse en un pan para nosotros, para que nosotros siempre, cada vez que comiéramos de ese pan, comiéramos su cuerpo. Entonces dice Jesús esto: luego tomó pan, dio gracias, lo partió y se lo dio diciendo: esto es mi cuerpo. Están diciendo que el pan es su cuerpo, que es entregado por ustedes. Hagan esto en recuerdo mío, dice Jesús. Y de la misma manera tomó el cáliz después de la cena, diciendo: este cáliz es la nueva alianza sedada con mi sangre, que es derramada por ustedes. Entonces dice Jesús que que tomó pan, lo partió, se lo dio a sus discípulos y les dijo: coman porque este es mi cuerpo. Luego tomó la copa, tomó el cáliz, también se lo dio a sus discípulos y les dijo: tomen porque este es mi sangre, sangre de la nueva alianza que yo hago con ustedes, háganlo en memoria mía. Ahí Jesucristo instituyó el sacramento de la Eucaristía. También ese mismo día Jesucristo instituyó el sacramento de el sacerdocio, el orden sacerdotal. Fue cuando instituyó a los sacerdotes. Cuando él les dijo, hagan esto en memoria mía. ¿Qué es lo que Jesucristo estaba realizando ahí? Un sacrificio, como lo hacía
antiguamente, cuando el pueblo de Israel lo hacía, cuando Moisés los liberó de Egipto, que los sacó de la esclavitud, mandado por Dios, ellos comían en la Pascua. ¿Para qué? Para celebrar, y le empezaron a celebrar todos los años, para recordar eso que Dios hizo con ellos, que fue sacarlos a ellos de la esclavitud. Ellos utilizaban un cordero y hacían un sacrificio con el cordero. Aquí el cordero es Jesucristo. El cordero es Jesucristo. Entonces Jesucristo aquí está instituyendo y está le está dando poder a unos sacerdotes, porque los sacerdotes eran los únicos que podían hacer el sacrificio, ¿sí? Como nos habla en Levítico, que son los sacerdotes los que hacen el sacrificio. Por eso aquí Jesucristo instituye otra vez los sacerdotes para que hagan ese único sacrificio, que ese fue Jesucristo mismo, que se quiso quedar ahí como sacrificio para recordarnos a nosotros ese sacrificio tan grande que él hizo de dar la vida por nosotros. Entonces, ya vemos que aquí Jesucristo instituye el sacramento de la Eucaristía e instituye también el sacramento del orden sacerdotal. Pero también en esta cena de Pascua también nos deja otra institución, que es el del mandamiento del amor. Nos deja ese mandamiento muy grande, el mandamiento del amor. Es el que nos habla Juan capítulo 13, versículo 34, donde dice que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Mire cómo nos lo relata Pablo, el apóstol Pablo, allá en 1 Corintios capítulo 11, versículo 23. Pablo no fue discípulo de Jesucristo. Pablo no fue apóstol de Jesucristo. No estuvo con los 12. Pablo apareció, póngale por ahí, 30 años después de que Jesucristo murió. Entonces, ¿por qué Pablo dice esto? ¿Por qué Pablo dice esto? Porque a él se lo contaron, a él se lo dijeron, a él le mostraron eso, y por eso él lo hace, porque él cree en Jesucristo y que Jesucristo mismo lo eligió a él para que él fuera también apóstol. Por eso Pablo dice que yo soy el último de los apóstoles y que no merezco ser discípulo de Jesús, dice porque yo me considero un aborto. ¿Por qué? Porque Pablo perseguía a la iglesia de Cristo. Antes de su conversión perseguía a la iglesia, encerraba a los cristianos, los mataba, los castigaba, se los entregaba a los judíos, a los fariseos, a los maestros, a los sacerdotes, para que ellos los castigaran. Entonces, mire cómo Pablo nos habla acerca de la institución de la Eucaristía. Eso está en 1 Corintios capítulo 11, versículo 23 en adelante. Dice, yo recibí del Señor. Mire que Pablo dice, yo recibí del Señor. Pablo no era discípulo de Jesús, no anduvo con Jesús, apareció muchos años después. Pero sin embargo él dice, yo recibí del Señor, ¿sí? Lo que les he transmitido, que fue lo que Pablo le transmitió a la iglesia, porque él estaba hablando era a la iglesia de los Corintios. Entonces dice, yo recibí del Señor a la vez lo que les he transmitido. Vamos a ver qué es lo que recibió Pablo del Señor y que a la vez él lo transmitió. Pablo dice que lo recibió del Señor porque confía, cree en el Señor, pero realmente a él fueron los apóstoles los que le
enseñaron a él lo que él va a transmitir, lo que él nos va a hablar ahorita. Dice, yo recibí del Señor a la vez lo que les he transmitido, que Jesús, el Señor, en la noche que fue entregado, tomó pan, dio gracias a Dios, lo partió y dijo, dio gracias, lo partió y dijo, esto es mi cuerpo que se entrega por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Después de cenar, hizo lo mismo con el cáliz, diciendo, este cáliz es la nueva alianza sellada con mi sangre. Cada vez que lo beba, hágalo en memoria mía. Pablo está recordando lo que Jesucristo les dejó a los apóstoles, ¿sí? La institución de la Eucaristía. Pablo no fue discípulo de Jesús, sin embargo él lo hacía. ¿Por qué? Porque dice, yo recibí del Señor y a la vez yo les transmití a ustedes esto. Quiere decir que él lo hacía y lo enseñaba en la iglesia de Corinto, ¿sí? Entonces sigue diciendo Pablo, pues siempre que coman de este pan, ¿de cuál pan? De la Eucaristía. Siempre que coman de este pan y beban de este cáliz, anuncian la muerte del Señor hasta que vuelva. Cada vez que nosotros comemos de ese pan y bebemos de ese vino, que es el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, estamos recordando la muerte de nuestro Señor Jesucristo, y lo vamos a hacer hasta que Él vuelva, dice Pablo, y tenemos que hacerlo hasta que Él vuelva, ¿sí? Estamos recordando su muerte. ¿Por qué debemos recordar nosotros la muerte de Jesús cada vez que comamos de este pan y bebamos de él? Para recordar ese sacrificio tan grande, ese amor tan grande que Jesús hizo por nosotros, que fue dar la vida por nosotros, que fue morir en la cruz por nosotros. Y sigue diciendo Pablo, por tanto, examínense cada uno, dice Pablo, por tanto, examínense cada uno su propia conciencia y entonces coman del pan y beban del cáliz. Porque el que coma y bebe sin considerar que se trata del cuerpo del Señor y que beba y come y bebe su propio, sin considerar Pablo dice porque el que coma y bebe sin considerar quiere decir que no crea que Jesucristo está en ese pan o en ese vino. Dice, el que coma y bebe sin considerar que se trata del cuerpo del Señor y come y bebe su propia condenación. Si nosotros no creemos que Jesucristo está en ese pan, cuando nosotros lo comemos, entonces vamos a ¿qué? Vamos a beber, a comer y a beber nuestra propia condenación. Por eso muchos de ustedes están enfermos y débiles y otros han muerto. Si no nos examinamos a nosotros mismos, no seríamos castigados. Entonces Pablo, mire que Pablo está siendo duro y fuerte con nosotros cuando nosotros no recibimos el sacramento de la Eucaristía. Por eso es que es importantísimo el sacramento de la Eucaristía. Y Jesucristo nos dice que ese sacramento de la Eucaristía nos da a nosotros la vida eterna y la salvación.
Imagínense que nosotros no lo comamos. Imagínense que nosotros no aceptemos que Jesucristo está en ese pan y que no lo queramos comer ni lo queramos beber. Entonces vamos a perder esa gracia tan inmensa, esa gracia tan inmensa que Jesucristo nos da a nosotros, que es la vida eterna y la salvación. Como nos lo relata el apóstol Juan, el evangelista San Juan, en capítulo 6, versículos 51 al 57. Vamos a leerlo. Del Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículos 51 al 57. Dice Jesucristo. Jesucristo es el que dice que es el Señor. Jesucristo que es el Rey de Reyes, Señor de Señores. Jesucristo que es el camino, la verdad y la vida. Jesucristo que es el que vino a darnos vida y vida en abundancia. Jesucristo que es la luz del mundo. Y que Él dice que el que viene a Él, el que va a Él, el que viene a Él, no andará en tinieblas. Ese Jesucristo, que es el camino, la verdad y la vida, nos dice Él, dice: yo soy el pan vivo bajado del cielo. Dice Jesús, yo, Jesucristo, soy el pan vivo bajado del cielo. Acuérdense de lo que hablaba Lucas capítulo 22, versículo 19, cuando instituyó la Eucaristía. Coman de este pan porque este pan es mi cuerpo. El pan es el cuerpo de Cristo. Y aquí Jesús dice: yo soy el pan vivo bajado del cielo. Dice Jesús: el que coma de este pan, ¿de cuál pan está hablando Él? De su cuerpo. El que coma de este pan vivirá eternamente. Y el pan, dice Jesucristo, y el pan que es su cuerpo, dice, y el pan que es su cuerpo, sí, y el pan que yo daré, dice Jesús, y el pan que yo daré es mi carne, es mi carne. Mire que lo que está hablando de Jesucristo no está diciendo que simboliza mi carne, no, está diciendo es mi carne. Jesucristo no dice simboliza mi carne, como hay unos que dicen que no creen en la Eucaristía, no creen que Jesucristo quedó en ese pan, porque ellos dicen que es un símbolo. Pero aquí la palabra de Dios es muy clara. Aquí dice Jesucristo que Él es ese pan. Aquí no está diciendo Él: yo simbolizo mi pan. No, ahí no está hablando de ningún simbolismo. Está hablando de que Él es el pan vivo del cielo, y que ese pan es su cuerpo, es su carne. Entonces dice y el pan que yo daré es mi carne por la vida del mundo. Jesucristo dice que ese pan, que es su cuerpo, que es su carne, la dará por la vida del mundo, la dará por la salvación del mundo. La salvación del mundo. Mire, dice, luego Jesús dice en el 53, dice: les aseguro que si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tendrán vida en ustedes. El que no coma la carne y beban su sangre, no tendrán vida en ustedes. Y luego dice: el que come mi carne, y sigue hablando de comer la carne de Él. El que coma mi carne y beba mi sangre, tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Y luego dice: porque mi carne, dice Jesús, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que coma mi carne y beba mi sangre vive en mí y yo en él. El que coma mi carne y beba mi sangre vive en mí y yo en él. Aquí no hay espacio, no hay campo para creer que Jesucristo está hablando de un símbolo. Está hablando es de Él mismo. Está hablando de que nosotros debemos comer su carne.
que es su cuerpo, y beber su sangre, como nos lo habla ya en Lucas capítulo 22, versículo 19. Entonces, cuando nosotros rechazamos el sacramento de la Eucaristía, cuando nosotros rechazamos ese sacramento, estamos rechazando ¿a quién? A Jesucristo. Y si rechazamos a Jesucristo, rechazamos también a Dios. Y si rechazamos a Dios, estamos rechazando también la vida eterna y la salvación que Jesucristo nos da a través de este sacramento, del sacramento de la Eucaristía.